A ver, ¿se imaginan un imperio que en apenas un siglo se convierte en el faro cultural y político de toda Europa, para luego, de repente, desaparecer casi de la noche a la mañana? Pues esa es, ni más ni menos, la increíble y dramática historia del Califato de Córdoba. Para entender el shock que supuso su caída, primero tenemos que ser conscientes de lo que llegó a ser en su apogeo. Es que no hablamos de un reino fuerte y ya está. Como lo resume muy bien el historiador J. Baldeón, fue el máximo esplendor de Al-Ándalus. Una auténtica edad de oro, sobre todo si la comparamos con una Europa que en su mayoría vivía una época bastante oscura. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que una superpotencia de su tiempo se desmoronara en menos de 30 años? Bueno, pues desvelar esa incógnita es nuestro objetivo de hoy. Así que empecemos por el principio. Toda gran historia tiene un arquitecto. En este caso, fue un hombre que no heredó un imperio, sino que lo forjó pieza a pieza. Hablamos del primer califa Abd-Rahman III. Abd al-Rahman III fue, por encima de todo, un estratega paciente. Se pasó más de una década centrado en una única tarea: aplastar todas y cada una de las rebeliones internas hasta tener al-Ándalus unificada bajo un solo mando. Solo entonces, con el control total del tablero, en el año 929, hizo su jugada maestra. Se autoproclamó califa. Ojo, que esto le daba no solo el poder terrenal, sino también el espiritual. A partir de ahí, se dedicó a blindar su imperio, asegurando el estrecho y proyectando su fuerza sobre los reinos cristianos del norte. Su forma de gobernar era la de un poder absoluto y centralizado. Se rodeó de una élite árabe para los puestos importantes, pero tomó una decisión estratégica que fue fundamental. Su ejército no iba a depender de un solo grupo. Lo llenó de soldados bereberes y eslavos para asegurarse su lealtad. Y esta fórmula, la de un control férreo y un ejército diversificado, trajo una estabilidad que se tradujo en riqueza, en oro acuñado y en la construcción de maravillas como la ciudad palatina de Medina Zahara. Esos cimientos tan sólidos que puso Abd al-Rahman permitieron que su hijo construyera sobre ellos un palacio de oro. El poder militar dio paso al apogeo cultural. El califato estaba a punto de vivir su momento de máximo esplendor. El siguiente en la línea de sucesión fue Al-Hakam II, y sus prioridades eran muy distintas. Si su padre fue el conquistador, él fue el erudito, y su reinado iba a marcar sin duda el punto más alto del esplendor cultural del califato. Pero ojo, que se centrara en la cultura no quiere decir que descuidara el poder militar, ni mucho menos. Mantuvo a raya a los cristianos y su influencia en el Magreb. Pero su gran legado fue otro. Convirtió Córdoba en el faro intelectual de Europa. Reunió en una biblioteca que se hizo legendaria, atrajo a los mejores talentos de su tiempo y fue el responsable de la ampliación más espectacular de la Gran Mezquita de Córdoba, una joya que todavía hoy nos deja sin palabra. Y es justo aquí, en mitad de todo este brillo, donde se planta la semilla de la futura crisis. La pasión de Al-Hakam II por el conocimiento le llevó a delegar cada vez más las tareas de gobierno en sus visires. Sin saberlo, estaba transfiriendo el poder real fuera de la figura del califa. Y claro, mientras el califa se sumergía en los libros, el poder de verdad cayó en manos de un hombre de acción, un visir al que no le interesaba la poesía, sino la espada, Al-Mansur. Él no solo iba a gobernar, sino que iba a convertir el califato en su dictadura militar personal. Cuando murió Al-Hakam II, el trono pasó a un niño, Hisham II, y esa fue la oportunidad perfecta para Al-Mansur. Estableció una división del poder de facto. El califa sería un símbolo religioso, una figura decorativa encerrada en su palacio. Mientras tanto, Al-Mansur, el caudillo, tendría todo el poder político y militar en sus manos. ¿Y en qué se tradujo todo ese poder? Pues básicamente en guerra. Fíjense en este número, 55. 55. Esa es la cantidad de expediciones militares que Al-Mansur lideró contra los reinos cristianos del norte, en solo 20 años. Una actividad militar frenética, sin precedente. Sus campañas, las famosas aceifas, eran devastadoras. El saqueo de Barcelona en el 985 y, sobre todo, la legendaria incursión a Santiago de Compostela en el 997, de donde se llevó hasta las campanas de la catedral como botín, marcaron el punto más alto del poderío militar andalusí en la península. Nunca estuvieron tan cerca de acabar con los reinos cristianos. Pero claro, un Estado que se construye sobre la figura de un solo hombre fuerte es, por definición, frágil. La muerte de Al-Mansur en el año 1002 fue la chispa que encendió la mecha de una desintegración que fue, de verdad, increíblemente rápida. Miremos cómo se acelera todo. Muere Al-Mansur. Su hijo intenta continuar su legado, pero muere solo 6 años después. A partir de ahí, el caos.
Las élites árabes, que estaban ya descontentas con el poder de los visires, se rebelan. Hay asesinatos, golpes de Estado y con la muerte del califa títere Hisham II, la situación explota en una guerra civil total que acabará con la disolución oficial del califato en el 1031. El caos político fue absoluto. Para que nos hagamos una idea de la situación, hubo 10 califas diferentes en tan solo 18 años, una auténtica puerta giratoria en el trono, lo que demuestra que la autoridad central se había colapsado por completo. El poder ya no estaba en ninguna parte. El resultado final fue la desintegración total. El que había sido el poderoso y unificado califato de Córdoba se rompió en una treintena de pequeños reinos independientes, que además a menudo estaban enfrentados entre sí, los conocidos como reinos de taifas. Ya hemos visto el qué y el cómo. Ahora toca la parte más interesante, el por qué. ¿Cuáles fueron las causas profundas que explican un derrumbamiento tan súbito y completo? El colapso fue, como se suele decir, la tormenta perfecta, una combinación de 4 factores. Primero, el agotamiento militar. La guerra constante de Al-Mansur había exprimido al Estado. Segundo, una dinastía sin poder real. Los omeyas eran un fantasma, una invitación para que cualquiera luchara por el trono. Tercero, y esto es clave, las tensiones étnicas. La rivalidad latente entre árabes, bereberes y eslavos estalló en cuanto desapareció el puño de hierro que los contenía. Y por último, la apatía popular, porque iba la gente a luchar por la unidad de un Estado que ya no sentía como suyo. Al final, la historia del Califato de Córdoba nos plantea una pregunta que, la verdad, sigue muy vigente a día de hoy. El poderío militar de Al-Mansur lo llevó a la cima, sí, pero ese mismo modelo, basado en un solo hombre y en la guerra sin fin, era su talón de Aquiles. Cuando él cayó, todo se derrumbó como un castillo de naipes. Una lección eterna sobre lo frágil que es el poder cuando no se sustenta en algo más que la simple fuerza.